para seguir con el hilo de lo que venimos conversando, en sus obras yo advierto que a usted le preocupa mucho una revalorización de la cultura popular. Normalmente, cuando uno habla de cultura popular, eso se entiende como si fuera inculto, pero usted parece considerar todo lo contrario, que existe algo que pudiéramos llamar lo popular culto. ¿De qué se trata? Definitivamente. Uno de los aspectos que más me preocupa es al encontrar una identidad arquitectónica, es fomentar y revalorar todos los aspectos populares que hacen parte de nuestra cultura mestiza y autóctona, que se han simplemente relacionado con la falta de cultura, con lo popular inculto, con la falta de gusto. Realmente todos esos procesos son los que contienen la verdadera identidad nacional, y me preocupo por despertarlos y por valorarlos, porque al valorarlos y al entenderlos está uno revalidando todos los esfuerzos y la belleza oculta de las situaciones y de los elementos que produce el pueblo colombiano. Por ejemplo, los barrios marginales. Los barrios marginales no se pueden adoptar, ni se pueden entender, ni se pueden considerar bellos desde la estética de la imagen, de la moda que se ha impuesto en nuestra época. Es una belleza que hay que entender a fondo y que viene del conocimiento y posteriormente del afecto. Es decir, cuando yo conozco a la persona que vive en una casa marginal, entiendo las circunstancias que la llevaron a estar en esa situación, veo el esfuerzo con el que construyó su casa con sus propias manos, y después empiezo a descubrir los detalles que hay en la construcción, la historia como la cuenta, y todas las situaciones que hay, empiezo a entender una belleza que al principio no entendía, y que parte de ese conocimiento y de ese afecto, y que tiene una lógica y un comportamiento importante, y descubro en esos elementos una identidad nacional, una identidad particular, que es la que nos diferencia de otras culturas. Entre las características de esa metodología suya figura también en una parte muy importante la sostenibilidad. Y usted a menudo, pues para ejemplificar el punto, habla de que la Maloca es el edificio inteligente de América Latina. Cuando usted dice eso, a mí siempre me surge una duda, y es que pues, las malocas son construidas con elementos perecederos como la guadua, el barro, la caña, en fin. ¿Cómo puede ser, o en qué sentido pudiéramos llamar arquitectura sostenible a cosas que se hacen con materiales tan frágiles como estos? Es que lo que se debe sostener y lo que debe ser perdurable es la cultura, no la arquitectura. Muchas veces se cae en hacer una arquitectura que perdura más por ego que por una circunstancia comunal. O sea, cuando usted analiza dos grandes ejemplos históricos de la arquitectura latinoamericana, para no irnos más lejos, podemos ver Teotihuacán, ese gran imperio de la cultura azteca, con sus grandes pirámides donde vamos y nos fotografiamos y nos sentimos orgullosos de haber sido tan poderosos, pero que finalmente los estudios de arqueología, de historia y de antropología nos explican que la teoría más real y más cercana es que fue una población que afectó completamente su alrededor, lo devastó completamente y que desapareció precisamente por esa explotación. Esa era una arquitectura basada en la permanencia de los materiales, las pirámides en roca y los grandes edificios que han permanecido siglos. La Maloca existe desde esa época, es un edificio inteligente, es una forma de... sí, un poco polémica de relacionarlos con los edificios de hoy en día, inteligente porque explica y forma parte de toda una forma de ver y de entender la vida, el universo y al hombre. Al recrearla y al volver a recrearla, porque la Maloca se debe construir cada 10 años, porque son con unos materiales que van pereciendo. La Maloca sigue existiendo actualmente es porque los valores de esas comunidades se siguieron manteniendo y se sigue construyendo de la misma forma, cambiando cada 10 años de territorio para no devastar solo un espacio de la selva y dejar que el suelo vuelva y se nutra.
Entonces, ese edificio inteligente que muere y vive como nosotros, que depende de que las comunidades vuelvan a construirlo y vuelvan a rediseñarlo y vuelvan a entenderlo y vuelvan a vivir en torno a su lógica, es lo que le permitió a ese otro sistema seguir existiendo. Por eso hoy en el Bichada y en el Amazonas existen comunidades que datan del mismo tiempo de Teotihuacán y que siguen construyendo sus malocas. Esa es una reflexión, y yo creo que la verdadera arquitectura latinoamericana debe encontrar un punto de equilibrio entre esa pirámide perdurable y una arquitectura que fomente los valores y a la cual nos sintamos orgullosos y potencie nuestra lógica de ver la vida. En el segmento anterior yo decía que una de las características que usted tiene cuando trabaja es que se involucra profundamente en los proyectos. Ahora, tal como lo hizo en Guanaca, se está haciendo algo parecido acá en Bogotá, en Ciudad Bolívar. Ese proyecto, que se va a llamar la Casa de Valores, la Casa del Pueblo, se llama allá en Guanacas. ¿En qué va? Bueno, llevo 5 años trabajando en toda la parte de investigación social, conociendo los barrios marginales, buscando comprender su lógica, acercándome efectivamente a sus viviendas para poder después delatar la belleza de la que le hablo, tan distinta a la que nos movemos de la publicidad y de la moda y de la imagen. Y para construir con todos esos elementos la Casa de Valores, que es un proyecto que necesita la comunidad y que tengo ya trabajado con un grupo de personas en Ciudad Bolívar, encabezado por Sandra Liliana Sánchez, y que busca arropar, reevaluar y dar un nuevo enfoque a lo que son esos barrios marginales para adaptarlos a la ciudad contemporánea desde su lógica y no pensando en conceptos que no son afines a su verdadero sentir. Bueno, cuando ese proyecto esté listo, ojalá pueda usted volver acá a Culturama para que conversemos sobre todas las peculiaridades que seguramente tendrá, como en su momento las tuvo el proyecto en el Cauca. Simón, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en Culturama. Mario, le agradezco y claro que volveré. A ustedes, estimados amigos, les recuerdo que nuestra siguiente cita es el próximo domingo aquí en Culturama Entrevista de Señal Colombia. Buenas noches.